Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Esta es una actividad de la Facultad de Humanidades a través de OCEPLANDI. También es una actividad propia de la Escuela de Filosofía, del Movimiento Académico Generación Nova University. En tiempo de esta cuarentena, son muchas las cosas que se han suscitado a través de, sobre todo, el aspecto de la docencia. Y es allí cuando los profesores de una u otra forma han tenido que volcarse a los entornos virtuales para poder enfrentar dicha situación. Es así entonces que nos hacemos la gran pregunta. Siempre hemos estado estableciendo el problema de los valores morales en cuanto a la sociedad dominicana. Entonces la pregunta sería, ¿cómo podría trabajarse los valores en tiempo también de una pandemia? En tal sentido, entonces, para trabajar este tema, el cual vamos a debatir el día de hoy, vamos a contar con 4 excelentes expositores para debatir el tema retos y desafíos de una educación en valores en tiempos del COVID-19. Nos acompañan el profesor Luis Camilo Mato, doctor en educación, más de 30 años ligado a la educación y a la investigación, un gran investigador en cuanto a los valores y a la formación que debe tener un profesor universitario en cuanto a los valores. A nivel personal, fue mi profesor de antropología cristiana y quien me acercó al concepto de los valores en aquellos tiempos. Bienvenido, profesor Luis Camilo Mato, y gracias por aceptar nuestra invitación. También nos acompaña el profesor Freddy García Alvarado, también tiene más de 30 años ligado a la educación y ligado a la formación integral humana y religiosa desde la Conferencia del Episcopado Dominicano. Es una persona íntegra, un gran profesor, de manera personal, con un profesor de historia dominicana, historia universal, sociología y pensamiento dominicano. Bienvenido, mi querido profesor, siempre lo admiro y siempre sigo siendo su alumno. Nos acompaña también por igual el profesor Basilio Florentino. Es una persona que no me dio clase en las aulas, pero a nivel personal me ha dado clase en muchos sentidos de la vida. Es una persona con una amplia experiencia en cuanto a la investigación cualitativa y en cuanto a la investigación cuantitativa. Es un gran ser humano y me ha hecho sentir también, me ha enseñado mucho el valor de la amistad. Bienvenido, profesor, y gracias por estar aquí presente con nosotros. Muchas gracias, maestro William. Nos acompaña también el profesor Martín Astacio Fría, una persona de un pensamiento sumamente profundo, es una persona que piensa mucho para hablar, pero cuando habla los contenidos son bastante profundos. En mi caso particular, fue mi profesor de lengua española, de letra 1 y letra 2, es decir, que yo he tenido la suerte de tener buenos profesores y buenos amigos. Si a mis estudiantes que están aquí presentes, si yo no he sido buen profesor, no ha sido porque no tuve buenos maestros, sino porque fui un mal alumno. Comenzamos de inmediato con el profesor Martín Astacio Fría. Reiterada, profesor, nuestra admiración y nuestro respeto y nuestro cariño hacia su persona. Gracias. Profesor, desde que inició la pandemia, que se llamó a la primer estado de emergencia, todos los lugares, por ejemplo, de expendio de bebidas alcohólicas, lugares de baile, centros de diversión en diferentes sentidos, han estado cerrados. Entonces, le hacemos la pregunta, ¿cabe la pregunta de reflexionar sobre los valores en una pandemia donde los individuos de una u otra manera no pueden, diríamos, que darle rienda suelta a su vida? Lo escuchamos, profesor. Bueno, una pregunta un poco compleja, porque cuando hablamos de crisis, hablamos de pandemia, hablamos de enfermedad, se supone que hay una pérdida e incluso hay una impotencia de reparar el daño. Entonces hay una situación que despierta lo que se llama la reactividad, los antivalores, la actitud de defensa, los miedos, los sentimientos que nos llevan por derroteros deshumanizantes. Y en ese sentido hablamos de una crisis, porque hay una situación externa
una angustia interna y hay una reactividad, hay unos sentimientos que se activan, buscando defensas. Y la pregunta es compleja porque justamente en esa defensa, en esas conductas reactivas, en esas conductas que hemos aprendido de la sociedad que nos envuelve, justamente están lo que podríamos llamar antivalores. Digo antivalores éticamente hablando, no en el sentido de periodicidad, porque podríamos decir, aquí se ha dicho, por ejemplo, anteriormente que es un pueblo que consume más ron que leche. Uno podría decir que operativamente hablando, el consumo de alcohol es un valor en República Dominicana. Y tú me hablas del cierre de lo que se llama los lugares de esparcimiento en el sentido de consumo. Visto desde ahí, el consumismo, digamos, del alcohol, podríamos hablar de la droga, podríamos hablar incluso del consumo de imágenes, el consumo de violencia, etcétera. Uno se podría preguntar, ¿ese es un valor? Si buscamos criterios éticos, yo me baso en dos criterios. Uno de ellos, que es el criterio humano, en un segundo nivel, y un tercer nivel humanizante. Hablo de tres niveles, lo digo rápidamente. Humano es todo lo que en el hombre se da. O sea, drogarse o consumir droga sería algo humano porque es el hombre que lo hace. En un segundo nivel, sería humano porque es libre y consciente. Ya entramos en una dimensión ética, de que no es mi reactividad, mis sentimientos, el control social que me gobierna, sino que yo actúo desde mi autocapacidad de control interno. Y una tercera dimensión del valor es que lo que yo hago me humanice de forma íntegra, me perfeccione y aunque sea libre y consciente, no me haga daño. En este sentido, quedaría en cuestión aquello de que si el consumo de alcohol, la vida de esparcimiento, realmente, aunque la gente lo viva como valores, son valores, porque éticamente hablando, entiendo como valor el tercer criterio de que humanice, no de que se operativice, no de que sea una norma, de que todo el mundo lo haga, sino de que las personas se perfeccionen y crezcan íntegramente con ese comportamiento o esa conducta. Bueno, entonces, visto desde ahí, lo que he querido hacer, lo único que he dicho hasta ahora es redefinir un poquito el concepto de valor, ¿no? O sea, entonces, ante una situación de pandemia, yo podríamos hablar de cualquier crisis en el cual hay una situación externa, un daño, y hay una impotencia porque tú no puedes salir y quitar la pandemia, y hay un problema interno de reactividad. Entonces aquí, ¿qué sentido tiene hablar de valor? Bueno, hablar de valor en este sentido es salvar lo humano, es tratar como de reponerse ante el problema tanto externo como interno que uno está viviendo y no vivirlo reactivamente, sino buscar una proyección, buscar una orientación de dirección de lo que es la vida. Lógicamente que si uno se lleva de intelectuales como han sido, por ejemplo, Víctor Frank o, por ejemplo, el mismo Mateo Andrés, en quien me eduqué, para uno operativizar lo que se llama un valor de frente a una situación de crisis, porque una cosa es operativizar el valor en los tiempos de paz, que tú estés en una escuela o en una universidad estudiándolo. Estamos hablando de aquel que está combatiendo en medio de la guerra. Tú estás ya en una situación de crisis y la crisis no solo es externa, es interna porque está operativizando tus antivalores. Entonces, ¿qué significa valor en este contexto? Donde hay una situación externa que te provoca angustia y hay unas situaciones sentimentales que te asedian y que también te lanzan hacia la vivencia, llámese así, de violencia, de consumo, de depresión, que son conductas que no te llevan a crecer. ¿Qué sentido tiene hablar de valores? Bueno, pues yo entiendo que salta por su propia fuerza, ¿no? Es salvar lo humano, es dedicarse uno a ser reflexivo, a tratar de entender uno su situación, a cómo manejarme, porque ya que no puedo manejar la situación, cómo manejarme a mí mismo de la forma más adecuada posible, de tal manera que no sea una persona que termine haciendo daño, que termine siendo controlada por sentimientos y emociones destructivas, que termine siendo víctima
de una situación, sino el ser humano está siempre por encima de toda situación, siempre y cuando tome el control de su autodirección en cualquier situación en la que se encuentre. Por eso hablaba de Víctor Frank, ¿no? Y de Mateo Andrés, que nos enseñan que el hombre siempre está por encima de cualquier situación. Tiene la capacidad de reencontrarse, revalorarse y dirigirse de una forma creciente. Termino esta primera reflexión con aquel ejemplo del barco a la deriva, ¿no? O sea, puede ser que el barco esté a la deriva y esté amenazado por ciclones, por viento, etcétera, pero en el momento que el capitán toma conciencia de que él es el capitán y de que la tripulación espera de él y de que el barco está a su disposición, dígase que el barco en este caso es mi cuerpo, mis posibilidades, mis disposiciones, ya eso me da una autocapacidad de valoración. Aquí hay un capitán, aquí hay una persona visto éticamente que tiene la libertad y la conciencia, la capacidad de responsabilizarse. Es ahí donde nace el valor, cuando yo tomo conciencia del poder de autodecisión y de la responsabilidad que tengo ante el medio que me exige. Entonces yo puedo direccionarme. Digo valor porque al yo proyectarme, direccionarme, entonces puedo hablar de buscar lo correcto, lo bueno, lo adecuado, lo que dirige mi vida de una forma íntegra. Si uno lo quiere ver de forma más abstracta o utópica, qué es lo justo, qué es lo correcto, qué es lo bueno, qué es lo sano. Y entonces en ese momento surgen lo que se llaman la palabrita valor, como digamos metas, principios, luces que direccionan el camino para uno vivir adecuadamente esta situación. En conclusión, ¿qué significa vivir valor en tiempos de pandemia o de crisis? Tener el coraje de asumir por encima de mi sentimiento y por encima de la situación principios, responsabilidad, la conciencia de que yo soy un ser humano, no una veleta, y coger mi vida y lanzarla hacia esas luces, direcciones, principios que llamamos valores. Excelente, mi querido profesor, que también se me olvidaba que también yo fui alumno suyo en la materia filosofía de la historia. También. Bien, excelente, mi querido profesor. Seguimos entonces con nuestro queridísimo profesor Freddy García Alvarado. Mi querido profesor, normalmente en las reflexiones o los estudiantes cuando van subiendo, muchas personas también cuando no tienen un nivel profundo de educación formal, educación superior, siempre tienen a ver como enemistades entre la tecnología y los valores. ¿Qué podría usted decirnos en ese sentido? Sí, buenas noches. Gracias por la oportunidad. Saludos a los colegas y estudiantes y personas que nos acompañan hoy. Bueno, la concepción o el binomio de, diríamos, ciencia y tecnología, o ciencia y ética, o ciencia o valores, es un binomio histórico. Siempre hay un forcejeo históricamente entre la parte de la ciencia y la tecnología y la parte axiológica, ética o de los valores. A través de la historia siempre ha existido esa, diríamos, esa confrontación. La ética, como sabemos, es esa disciplina filosófica, ¿no?, que está vinculado al actuar, o sea, despoja la parte abstracta de lo que siempre se señala la filosofía, y realmente se ve la ética muchas veces desde el punto de vista científico, desde el punto de vista tecnológico, como que coacta o frena el actuar de la ciencia y la tecnología. Es una situación histórica que hemos visto a través de las diferentes etapas que hemos vivido. Sin embargo, no puede haber ningún antagonismo ni confrontación, ya que la ética viene como a complementar esa concepción de la ciencia y la tecnología, como ponerlo a servicio de la persona en sí misma. Por eso, el científico muchas veces o el tecnólogo quiere ir muy a prisa en sus experimentos, en sus hallazgos, en qué es el resultado,
Sin embargo, la ética la va a direccionar, la va a orientar, la va a dirigir hacia el fin primario, como ya dijo Martín, que es la persona humana en sí misma. Por eso, hoy en día, por ejemplo, ante esta pandemia, todos estamos angustiados, esperando una vacuna, un medicamento. Ya nos han dicho, no será pronto. Desde febrero han dicho 1 año o más, porque lleva una fase, y esa fase básicamente está vinculada al beneficio en sí mismo de la persona. Entonces, ahí entra la bioética, ahí entra la parte de los valores, con la finalidad de salvaguardar esa parte, digamos, de la persona. Si nos preguntamos que si la tecnología puede hacer daño o no, en el punto de vista de ese binomio, tecnología y valores, tecnología y ética, la respuesta puede ser relativa, compleja, dependiendo, diríamos, en qué mano esté la tecnología. Si la tecnología va a caer en manos, diríamos, errónea, va a ser estrago a nivel social, a nivel de la persona. Por eso es importante el monitoreo ético, el monitoreo axiológico del funcionamiento, diríamos, de la tecnología. Por eso la ética tiene como función básicamente ese accionar, esa supervisión, ese acompañamiento, ese monitoreo de la concepción de la actividad, diríamos, tecnológica. Tanto así que vemos la influencia de la tecnología en la vida. Hoy en día, básicamente, la persona vivimos en un mundo, diríamos, tecnificado, en un mundo, diríamos, tecnológico, pero con mucho beneficio en todos los campos de la salud, de la educación, en el campo de la vida cotidiana, en el campo de la alimentación. O sea, somos beneficiarios de la tecnología. Sin embargo, también hay otras preguntas, hay otras, diríamos, interrogantes, otras preocupaciones en esa confrontación o diálogo entre tecnología y ética. Hay preocupaciones, por ejemplo, y postura crítica y amenaza en este crecimiento, diríamos, sin límite, entre comillas, que tiene la tecnología, que crece y crece, pero si creciera sin un acompañamiento ético o moral, ¿cuáles serían los amenazas o también los riesgos para la humanidad? Nos preguntamos muchas veces que si la tecnología podría, diríamos, exterminar a la raza humana, la podría exterminar, o si la tecnología podría prolongar la vida humana, haciéndole la vida inmortal. O sea, esa es la concepción, diríamos, del transhumanismo o poshumanismo, ir más allá de la concepción humana y, basándose en la tecnología, crear, diríamos, un sinnúmero de refuerzo que le da la tecnología al ser humano y va más allá de su capacidad física, psicológica y también mental. Por eso la preocupación ahí es si podría manipular la tecnología, diríamos, el ser humano. Yo siempre le digo a mis estudiantes en ética y tecnología que si será posible que la tecnología podría, diríamos, hackear o craquear el sistema operativo humano. El sistema operativo humano es el más completo hasta ahora, pero vemos siempre en películas de ficción y vemos cómo se expone la manipulación de la persona a través de la tecnología. ¿Podría la tecnología hackear el sistema operativo humano? O sea, podría violar la parte de la singularidad, de la conciencia, de la racionalidad, de la voluntad y la libertad sobre todo, es decir, el libre albedrío, que nos hace en sí mismo ser humano. Entonces, ese es uno de los riesgos y amenazas que hoy enfrentamos. Cuando vemos películas de ciencia ficción, siempre se ve esa concepción de transhumanista o poshumanista. La tecnología tratando de manipular al ser humano, o sea, esa parte del libre albedrío. Si nos quitan libre albedrío, si nos manipulan con una conciencia colectiva, no con una conciencia individual o singular, nos están despojando, diríamos, de la concepción humana en sí misma. Por eso hacemos ese llamado con función de la ética, su rol, ¿cuál sería en el desarrollo, diríamos, de la tecnología? Realmente
nos preguntamos si la tecnología nos manipula a nosotros o nos utiliza, o nosotros lo utilizamos a ella. Que podríamos decir que hoy vivimos un poquito ahí como de un feudalismo tecnológico. O sea, una gente que tiene el control de la tecnología y va adquiriendo poder, va adquiriendo también, nos vigilan a través de la tecnología, nos influyen, nos manipulan también y también hasta nos extorsionan. En ese sentido, hay una pérdida de autocontrol personal y una sobrecarga cognitiva en cuanto que la tecnología nos ofrece mucha información, pero a veces no podemos, no tenemos la suficiente, diríamos, madurez para utilizarla. En nuestra opinión, cuentan a la hora de hacer, diríamos, de emitir opiniones a través de la tecnología, de las redes sociales, de los grupos, no cuentan muy poco, simplemente recogen nuestra opinión, pero poca decisión tienen. Sí nos sirven como para escape, opinamos, decimos nuestro criterio, pero muy pocas veces se toman en cuenta esa parte de la participación nuestra en ese mundo, diríamos, tecnológico. No es indiscutible que la tecnología nos facilita la vida en ese sentido. Pero también, diríamos, hay preocupaciones, como hemos dicho ahorita, en ese sentido que señalamos sobre la inmortalidad de la persona a través de este mundo tecnológico. Simplemente decir sobre eso, la tecnología muchas veces, esa confrontación hoy en día se vive porque a veces confundimos sobre lo que es ficción o realidad. La tecnología tiene ese poder de darnos un mundo ficticio y a veces no sabemos si es verdad o mentira, si lo vivimos o lo soñamos o lo experimentamos. Es la magia de la tecnología en ese sentido y confundimos muchas veces esas realidades. De hecho, hoy en día vivimos más insertos en el mundo tecnológico, en el mundo virtual, muchas veces que en el mundo real. O sea, esa parte de que nos aislamos en el mundo de la tecnología, esa parte que nos hace ser un poco insensible, ese es el poder de la tecnología en cuanto a eso. Esa parte de valores, porque vivimos un mundo individualista, mundo, diríamos, aislado, y un mundo donde la persona se siente como perdiendo su capacidad de asombro, nada le asombra, nada le causa sensibilidad, como una conciencia, diríamos, laxa, o sea, todo es permitido en ese sentido. Por eso son los retos de la tecnología en base a los valores. Siempre nos educaron en cuanto a la censura, el control y la prohibición. Entonces, en este mundo tecnológico nos enfrentamos a un mundo demasiado plural, demasiado global, a un mundo donde hay mucha actividad y mucha oferta. Creo que la educación en ese sentido nuestra debe ir como a la capacidad de formar conciencia del sujeto, criticidad para que esta persona pueda analizar y pueda elegir ese sinnúmero, esa oferta, ese abanico de oferta que le presenta el mundo tecnológico. Es decir, que si hay, diríamos, confrontación, siempre lo ha habido a través de la historia, hoy más que nunca, en cuanto a los valores de la tecnología, pero no hay contradicción. Pienso que debe haber una complementación entre la acción tecnológica y la parte axiológica o la parte ética y los valores. Hasta ahí mi primera participación. Excelente, mi querido profesor, excelente. Entonces, continuamos entonces con el profesor Basilio Florentino. Distinguidísimo profesor, usted que publicó un libro sobre la educación ética para el profesorado, formación inicial y docente, donde usted de una manera excelente, usted va esbozando una serie de lineamientos que deberían seguir los profesores, tanto en la formación inicial como en la formación permanente. Pero es un libro muy rico
170 páginas solo de contenido, sin contar las 8 páginas que tiene solo de bibliografía. Sería un medio complicado poder hablar del libro completo. ¿Podría usted decirnos, profesor, cuáles serían esos valores fundamentales que debería llevar a cabo un profesor en su docencia, tanto para los estudiantes como para su vida personal? Muchas gracias, maestro William. Antes que nada, darle las gracias por invitarme a este conversatorio. Igualmente, saludar a los colegas que nos acompañan, tanto al doctor Luis Matos, así como al profesor Freddy, al profesor Martín Astacio, ¿verdad? Y los demás colegas que nos acompañan. También quiero saludar a los exalumnos y exalumnas de maestrías y exalumnos, exalumnas de grados que tenemos acá, así como otros colegas de grupos de interés que han sido invitadas a este compartir. Bueno, ¿qué decir? Empecemos, por ejemplo, con los valores de Manolito. Y nos preguntaríamos, ¿pero quién es Manolo? Bueno, el personaje aquel de Quino Lavado, ¿verdad? Ese gran caricaturista argentino y padre de Mafalda. Ahora sí le llega un poco el nombre, ¿verdad? Mafalda. Nosotros, los que somos de esta generación, no tenemos que dar mucha explicación para saber quién fue Mafalda. Resulta que Mafalda un día va a visitar a su amigo que le llaman Manolito. Cuando llega, encuentra a Manolito leyendo un periódico y le dice a Mafalda, ¿qué lees, Manolito? Dice, estoy aquí mirando que hay un seminario sobre el mercado de valores. Dice Mafalda porque Mafalda es un personaje ético, un poco satírico. Le dice, de esos valores que le llaman éticos, que le llaman morales, que le llaman para la convivencia, que le llaman para la democracia. Dice Manolito, no, yo no te hablo de esos valores, yo te hablo de los valores que sirven, de los valores económicos. ¿Se entiende la idea? Es decir, hoy nosotros no vamos a hablar de los valores de Manolito, pero no dejamos de reconocer que justamente en nuestra sociedad y en nuestras sociedades los valores económicos son los que dominan. Hoy vamos a hablar de lo que son los valores éticos o morales. Entonces, ¿cuáles son esos valores que debe de alguna forma vivir el profesorado cuando está en su proceso enseñanza-aprendizaje? Obviamente que una pregunta de esa naturaleza vamos a intentar responderla desde el contexto educativo. Y obviamente para poder responderla tenemos nosotros que más o menos caracterizar lo que es el contexto donde el profesorado desarrolla su actividad educativa. Un profesor, una profesora puede desarrollar su actividad educativa en un contexto público o en un contexto privado. En un contexto privado, por ejemplo, los profesores que estamos aquí y las profesoras podemos dar clase, impartir clase en universidades privadas, en INTEC, en la Pucamaima, en UNIBE, ¿verdad? O podemos impartir docencia en un centro educativo preuniversitario, en este caso un centro privado. Obviamente ese centro privado ya tiene su filosofía, ya tiene un ideario, ya tiene unos valores y el profesorado está llamado a respetar esos valores. Las familias han decidido mandar a sus hijos a esas instituciones porque están de acuerdo con su filosofía. Al profesor se le ha contratado en esos espacios privados justamente para que de alguna forma ponga en evidencia, ponga en práctica los valores de esas instituciones. Sin embargo, en el espacio público es un poco distinto, ¿verdad? Ese espacio que ha sido construido con el aporte de todos nosotros, con el aporte a través de los impuestos y a través de esos impuestos el Estado, los estados
crean esos espacios públicos. Entiéndase entonces por el espacio público, en el caso que nos referimos ahora, en el ámbito de la formación, pues las universidades públicas, los centros educativos públicos, ¿verdad? Esos son espacios públicos. Pero igualmente podemos un poco aumentar, incrementar este espacio público. Las calles, las aceras, los parques, los ayuntamientos, los ministerios. Me gusta, por ejemplo, una definición que da Joseph Stiglitz de lo que es una institución pública. Joseph Stiglitz, en un libro que tiene titulado Economía del Sector Público, él plantea que una institución pública es aquella que es dirigida por una persona que ha sido electa por el pueblo. Y en el caso de que no sea electa por el pueblo, pues ha sido designado o designada por una persona que fue electa por el pueblo, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, por ejemplo, en el ámbito de los centros educativos, nosotros tenemos que en ese espacio compartido, nosotros encontramos ciudadanos y ciudadanas que son de diferentes doctrinas comprensivas, entiéndase religiones. Tenemos ahí los católicos, tenemos ahí los protestantes, tenemos ahí los adventistas, tenemos, es decir, un espacio público en donde hay una pluralidad de religiones. Y también tenemos los ateos, pero igualmente también tenemos personas con visiones filosóficas o visiones políticas distintas. Visiones de izquierda, visiones de derecha, visiones del centro, ¿verdad? Pero en un mundo como hoy, que es, vamos a decir, una de las características, una de las ventajas que nos dejó la globalización, y dicho sea de paso, hace tiempo que cayó en crisis, es justamente que las personas pueden viajar más fácil. Pues en un contexto educativo público nos encontramos con ciudadanos dominicanos y dominicanas, con ciudadanos y ciudadanas del hermano país de Haití, ciudadanos y ciudadanas de países latinoamericanos, como es el caso de Venezuela, Colombia, Perú. Es decir, vivimos en un espacio público que es compartido multiculturalmente, que es compartido en términos de lo que son concepciones filosóficas, y también un espacio que es compartido por una serie de minorías. Minorías, por ejemplo, personas que tienen alguna deficiencia física, pero también personas que corresponden a un tipo de vida buena distinto a nosotros. No tanto a lo general, a lo que todos conocemos, sino que tienen su singularidad. Me refiero a los colectivos gay y lesbianas, pues ellos también tienen derecho en ese espacio público. Fíjense entonces que el espacio público de la escuela es un espacio complejo para poder definir cuáles son los valores que debe vivir el profesor. Por eso, Jaume Trilla plantea unos lineamientos normativos que yo se lo dejo aquí a ustedes. O sea, se lo voy a proponer porque es una forma del profesor posicionarse frente a los valores en los centros educativos. Tres cosas. Jaume Trilla habla de valores compartidos, valores no compartidos, y dentro de los no compartidos están los contravalores, que es a lo que el maestro Martín le llamó antivalores, ¿verdad? Y están los valores socialmente controvertidos, valores o situaciones socialmente controvertidas. Entonces, frente a esos valores morales, que son morales porque solamente se dan en los seres humanos, no se dan en los animales. Un animal no tiene no tiene la capacidad de decir eso es injusto, esto es justo, esto es adecuado. No, no es posible. Solamente somos nosotros los seres humanos. Y son valores que dependen de nuestra libertad, porque están en nuestras manos serlo o no serlo. Usted no es moral porque su papá se lo va a imponer. No, usted hay un momento en el marco de la autonomía, que muy bien definió Kant, usted actúa libremente, ¿no? Entonces, frente a esos valores hay una actitud del profesor o de la profesora. Jaume Trilla habla de unas actitudes de beligerancia y unas actitudes de neutralidad. Frente a cuáles valores entonces el profesor va a ser, en este caso, beligerante. La palabra más
cercana que encontramos como símil de beligerancia es la de optar. ¿Cómo va a optar el profesor en el espacio público del centro educativo frente a esos valores? Llámese los valores compartidos, aquellos valores que en cualquier escenario donde nos encontremos, pues son valores que son defendidos por toda la población. Por ejemplo, dentro de ello está la libertad, la justicia, la dignidad, la responsabilidad. Usted le pregunta a cualquier persona, ¿tú defiendes o no la justicia? Y obviamente que le va a decir que la defiende. No sabemos la justicia, el concepto de justicia que dominamos aquí en República Dominicana, pero nos referimos a lo justo, a lo injusto, ¿verdad? Entonces los valores que vienen siendo los contravalores son los contrarios: justicia, injusticia, libertad, opresión, solidaridad, insolidaridad, tolerancia, intolerancia. Obviamente, entonces, esos valores que Jaume Trilla le llama contravalores, ¿cuál es la actitud que va a tener el profesor frente a ellos? Y finalmente tenemos las situaciones o valores socialmente controvertidos, que son aquellos valores que son defendidos por un sector de la población y es legítimo, pero también tenemos otro sector de la población que lo rechaza y también es legítimo. Entonces, fíjense qué problema tenemos ahí. ¿Cómo va a optar el profesor en este caso, en las situaciones socialmente controvertidas? Entonces, Jaume Trilla dice, bueno, la actitud beligerante, militante, de defensa del profesor frente a los valores compartidos. Es decir, nosotros los profesores estamos para defender militantemente los valores compartidos, la justicia, la dignidad. Estamos para defender la solidaridad, la tolerancia. Sin embargo, frente a los contravalores, nosotros debemos ser beligerantes, pero de manera negativa, es decir, rechazándolo. La escuela, el profesorado está para rechazar la injusticia, para rechazar la intolerancia, para rechazar la opresión, que son temas que a veces en las escuelas se dice que no se tratan. Sí, nosotros estamos autorizados desde ese planteamiento normativo. Y finalmente, para terminar con esta parte, con respecto a los valores controvertidos, que son más del ámbito privado, del ámbito de la nacionalidad, podríamos ver, por ejemplo, el celibato, podríamos ver la castidad. Algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, y cada uno tiene su razón. Frente a esas situaciones, Jaume Trilla plantea, y yo estoy de acuerdo, que el profesor tiene que manejarse con neutralidad. Eso no quiere decir que el profesor sea neutral en sí, pero frente al grupo tiene que manejarlo con neutralidad. ¿Por qué? Porque son de naturaleza socialmente controvertida. Es decir, yo como profesor tengo un punto de vista, pero William como maestro también tiene otro punto de vista que no necesariamente es compatible con el mío, porque son de naturaleza controvertida. Y justamente las situaciones socialmente controvertidas se ven mucho cuando dos valores, buenos los dos, entran en conflicto. Cuando libertad, por ejemplo, entra en conflicto con la vida, por ejemplo. Cuando la justicia entra en conflicto con la libertad. Ese es un tema que me apasiona y que podríamos verlo más adelante, pero en este espacio es corto. Finalmente decir que el profesor, esa neutralidad, que hay varias formas de neutralidad, yo básicamente voy a hablar de dos. La neutralidad es pasiva, por ejemplo, un profesor está en su clase y un estudiante le comenta, profesor, ¿y por qué no hablamos de las relaciones pre- y postmatrimoniales? A ver quiénes estamos de acuerdo y quiénes no están de acuerdo. El profesor diría, bueno, no, ese es un tema de la familia. Yo no me meto en eso, así que discútanlo con sus respectivas familias. Esa es una forma de neutralidad pasiva. La otra neutralidad sería que el profesor diga, bueno, vamos a ver, ¿quiénes están de acuerdo con esta posición? Levanten la mano. Ahora, vamos a ver, ¿quiénes están de acuerdo con esta posición? Levanten la mano. Bueno, ahí tenemos personas que están a favor de las relaciones pre y personas que no están a favor. Ahora, investiguen y mañana vengan que vamos a tener un debate. El profesor entonces le da la palabra a uno, ¿verdad? Luego se la pasa al siguiente grupo, luego se la pasa al siguiente grupo y se convierte en un moderador. Se discute el tema hasta la saciedad y cada uno que se forme su propio criterio en el marco de su libertad. Porque como una situación socialmente controvertida, el profesorado no está legitimado para dar su punto de vista. Terminamos ahí con esta parte.
Excelentísimo, profesor Basilio Florentino. Excelente su participación. Mi queridísimo profesor, usted ha sido un gran investigador en el área educativa y en el área de los valores. E incluso tiene por ahí en el horno un plan de formación, que no puedo hablarlo porque está todavía en el horno. Profesor, ¿cuál debería ser, diríamos que, la formación que debería tener un profesor universitario en el aspecto de los valores, ya sea universitario, ya sea... Muy buenas noches a todos los compañeros que han participado en esta parte de esta exposición y a todos los colegas también que nos están escuchando, amigos y estudiantes. Qué interesante entrar en un debate de una dinámica de como este tema que estamos discutiendo. Pero para yo intentar responder a esa pregunta sobre la formación en valores de los docentes en la actualidad, voy a puntualizar 4 conceptos o palabras que considero que deben ser importantes porque vienen siendo como los momentos que está viviendo la humanidad en este proceso de crisis fruto de esta gran pandemia. Y también nos va a permitir señalar algunas ideas sobre la formación en valores en una sociedad en cambio. Esos 4 conceptos es pesar, añoranza, olvido y esperanza. ¿Por qué digo pesar? Porque yo siento que el ser humano, ante esta realidad que está viviendo, siente un gran pesar y una gran preocupación. Esta gran preocupación lo ha llenado de pánico, de miedo y de terror ante esta situación que estamos viviendo. Todo esto implica que grandes cambios en los sistemas de valores que está viviendo la humanidad. Y segundo, al mismo tiempo, el ser humano siente la añoranza de esos valores tradicionales y trascendentales que enaltecían la dignidad humana. Ante la realidad que estamos viviendo, todos hemos sentido la falta del afecto humano, el encuentro con el otro y vivir todos esos valores en comunidad que realmente fueron parte de nuestro existir. Al mismo tiempo también el ser humano se da cuenta de que el olvido de lo humano es lo que está deshumanizando prácticamente la sociedad en que vivimos. Estamos hablando, en cierta manera, de volver a lo humano. Y cuarto, no perdemos realmente la esperanza en que solamente la capacidad del espíritu humano es lo que nos va a ayudar para salir de la situación en que estamos viviendo. Entonces, a partir de esa realidad que acabo de mencionar, de esos 4 conceptos, yo me planteo 2 preguntas. Seguiríamos entonces con el profesor Martín Astacio para que podría usted, por favor, puntualizar alguna idea que tenía preparada para la segunda parte. Bueno, escuchando a mis compañeros hablar sobre el concepto de valor, parece que subyace una línea de fondo que es el concepto de que hay que salvar lo humano, tanto en el discurso sobre ética, tecnología de Freddy, el discurso de Basilio sobre la diversidad de valores, el que el profesor no debe disponer del valor ante la diversidad de pensamientos, de religiones. Ese respeto siempre está por debajo el estar de frente a lo humano, salvar al ser humano. Y entonces el ser humano, cada uno trae sus valores, pero hay un valor que debe sobreponerse a todos los valores individuales, particulares, que es el valor de la humanidad misma. Y otro elemento, porque otra pregunta de fondo, cuando uno se dice que lo que se tiene que imponer es la salvación de lo humano, viene la pregunta, ¿y qué es lo humano que hay que defender? ¿Cuándo se entiende que se está salvando al hombre o se está salvando lo humano? Porque se podría pensar que cada uno, dentro de su cultura, dentro de su religión, dentro de su formación, trae su propia concepción del valor de sí mismo y el valor de sus metas y de sus proyectos. Cuando se habla de lo humano, ¿de qué se está hablando?
parece ser que también vamos coincidiendo de una forma, digamos, no decidida, pero sí, digamos, aceptada de forma como solapada, en que hay una libertad en cada persona que hay que respetar, una libertad y una conciencia. Entonces, cada persona de alguna forma tiene que ser director de su propia vida, y ese es un ámbito que hay que respetar y que no podemos invadir. Cada uno debe, digámoslo así, en sentido amplio, elegir la religión que cree que se encuentra y encuentra a Dios, elegir la profesión en la que se encuentra en su desarrollo y realización humana, elegir a las personas, sus metas, sus proyectos, que no necesariamente es la religión del otro, los proyectos del otro, pero sí en el fondo está actuando su libertad y su conciencia. Entonces me parece que cuando hablamos de dignidad humana, que son esa palabrita de valores compartidos, hablamos de justicia, que es como no hacerle daño al otro. ¿Quién es el otro? ¿Qué es el hombre? Es aquel que es capaz de autogobernarse, tener la rienda de su propia vida en sus manos, y entiendo que es un punto en el cual, aunque no lo digamos como un absoluto, es como el principio que está como por debajo. El valor humano con el poder de autogobierno, con el poder de autodirección, con el poder de autodecisión, eso hay que respetarlo. Yo como padre no debo invadir e imponerme en la dirección que tome mi hijo. Yo como esposo no debo ser violento e invadir e imponerme en la dirección de mi esposa. Yo como profesor no debo violentar e imponerme en la dirección. Sí puedo, de alguna forma, como profesor, defender los valores que colectivamente se defienden, que siempre en el normal de los casos son integrantes, humanizantes, defender lo que protege a la familia, defender a lo que protege todo aquello que protege al ser humano, que antivalor sería todo aquello que daña, ¿verdad? Muerte, violencia, destrucción, robo. Inmediatamente florece el concepto de valor en el momento que entra un antivalor. Entonces, el valor fundamental es el ser humano en tanto que libre y consciente. Habría que añadirle, en mi primer discurso yo decía un poco esto, habría que añadirle al concepto de libertad y conciencia el concepto de humanizante. Porque por el hecho de que yo libre y consciente quiera ser un asesino, o por el hecho de que yo libre y consciente quiera de alguna forma tirarme de un 10º piso, no significa que estoy humanizando ni humanizándome, aunque sean conceptos filosóficos controversiales, siempre discutibles, justamente por la conciencia, la entrada de la ciencia, la entrada de la filosofía, la entrada de la reflexión, van creando un espacio de reflexión que van ayudándonos a discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto ante una situación dada. Cerrando un poco este discurso, ¿qué entiendo yo que he querido decir? Hay un valor fundamental por debajo de todos los valores, que aunque sea dialógico, que aunque sea no impositivo, sino ofertativo, está como por debajo, que es el concepto de hombre. Hay que salvar al ser humano, y cuando hablamos del concepto de hombre, salvar su libertad y su conciencia. Y cuando hablamos de su libertad y su conciencia, salvar lo que se llama la dimensión educativa, la dimensión reflexiva, porque también nosotros podemos, en nombre de los valores y en nombre de la libertad, comenzar a aportarnos de forma dañosa y destructiva. Entonces, recordamos que una cosa es la democracia, que de alguna forma enarbola los conceptos de libertad y conciencia, y otra cosa es, no recuerdo esta palabrita, que es la democracia mal vivida, que sería una cantidad una masa, un conjunto de seres humanos que viven manejado y gobernado por la chercha, por la habladuría, por la palabrería, que no tienen la capacidad de autodirección, sino que están siendo dirigidos por la propaganda, por sus propias introyecciones personales. Entonces, eso ya no sería democracia, la palabrita que buscaba, demagogia. Entonces, un ser humano que viva en la demagogia
que viva de alguna forma mentalizado por fuerzas externas, no está viviendo su humanidad. La humanidad se vive desde la libertad y la conciencia, y con la nota de la progresividad, del crecimiento, no de la autodestrucción, con la nota de la inclusión, que los otros sean incluidos, y creo que era una nota que estaba muy presente en el discurso del maestro Basilio, el tener en cuenta, el pensar, el sentir, el vivir del otro. Entonces allí se habla del concepto de valor como bien común. Mi bien no es mi bien, sino incluye el bien de los demás. Es cuanto hasta ahora. Bien, excelente, profesor. Continuamos entonces con el profesor Luis Camilo Matos para que pueda... ante la situación que está viviendo el mundo, la humanidad, ante esta crisis, de esta gran pandemia, yo he planteado que el gran momento que está viviendo la humanidad en 4 momentos, que es el pesar, porque el ser humano siente un gran pesar ante la preocupación y hace sentir un gran pánico ante esta situación de pandemia. Pero al mismo tiempo de ese pesar, el ser humano siente la añoranza de que los valores tradicionales, trascendentales que nos formaron a nosotros, dan sentido a esa convivencia, a este compartir. Fruto de ese enclaustro en que nosotros vivimos, comenzamos a revalorar lo que es el encuentro con el otro, la afectividad humana y lo que es la comunidad para compartir ese calor humano. Pero también ante esa reflexión, el ser humano se da cuenta de que prácticamente el olvido, que es la tercera palabra, el olvido de lo humano es lo que está llevando al ser humano a ese deterioro y a la situación que estamos viviendo. Entonces, en última instancia, consideramos que la esperanza es lo que, de cierta forma, es el despertar en el ser humano, esa capacidad que tiene el espíritu humano para salir de la situación que estamos. Ante esa realidad, yo me planteaba 2 preguntas. La primera pregunta que me planteo, si es posible una vida más humana, o nos estamos encaminando hacia la extinción de la humanidad. Entonces, yo prefiero responder prácticamente a la primera pregunta. No solamente es más posible una vida más humana, sino que es urgente y necesario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque realmente lo que dice Ernesto Sábato, este gran filósofo argentino, cuando habla de la grandeza del ser humano, él dice, imagínense a la grandeza humana que todavía podemos llegar si aprendemos a valorar la vida de otra manera. O sea que este es un proceso de valoración para poder hacer esos grandes cambios, sobre todo de la docencia, de la escuela, para ir cambiando en gran medida la situación que estamos viviendo. Si nosotros observamos, nos damos cuenta que siempre ha proliferado diferentes formas de hacer el mal en la humanidad. O sea que ha existido el mal. Y también como grupo progresista que han intentado también edificar y trabajar por el bien, y grupos humanistas y grupos religiosos que pregonizan el bien. Sin embargo, esto históricamente ha sido una dialéctica en la vida, la lucha entre el bien y el mal. Esto siempre ha existido en la existencia humana. Esta dualidad realmente se manifiesta en esa dialéctica que dice Heráclito, la lucha entre esos 2 polos, entre el bien y el mal, en que en un momento, en un pacto, sobresale uno y el... Sí, me gustaría puntualizar varios aspectos, sobre todo retomando la posición de Basilio y de Martín. Basilio se fue a la escuela, entonces en ese antagonismo, sea real o de percepción entre tecnología y valores, tecnología y ética, si nos vamos al ámbito tecnología y educación, sería importante una reflexión ahí. Básicamente, hoy asistimos a esa realidad. Hoy siempre decimos los educadores que no podemos educar en la memoria, en la memorización, sino en la construcción de conocimiento.
Entonces, asistimos hoy básicamente a que los muchachos, los estudiantes, pues todo lo tienen en un dispositivo electrónico. Esa es la ventaja que hay. Desde que se inventó la escritura, ¿verdad? Todo era memoria y memoria y oral, pero cuando se inventó la escritura, pues muchos de los pensamientos orales se pusieron por escrito y un poco descansó el cerebro humano de esa parte memorística. Hoy asistimos en el ámbito educativo y en el ámbito de la vida cotidiana que todo está en dispositivo electrónico. No sabemos casi nada de memoria. Esta generación básicamente usted le pregunta algo, un número, y dice, no, déjame buscar aquí en el teléfono a ver si yo lo encuentro. Es decir, que realmente todo está en dispositivo electrónico y los estudiantes de generación nueva tienen un cerebro, digamos, oxigenado para crear, ¿verdad? Pero el aspecto de valor se basa en que cuánto hay de reflexión, que cuánto hay de análisis, que cuánto hay de autenticidad en el pensamiento, si hay mucha copia, si hay mucho plagio, si hay muchas repeticiones. Entonces, en el ámbito escolar es esa parte de antagonismo entre tecnología y valores, tecnología y, diríamos, y ética, es un poco también que nos lleva a la reflexión. Creo que es una gran oportunidad que la tecnología nos da para que la generación de hoy sea más creativo, más que aprender cosas de memoria, poner en funcionamiento la creatividad, poner en funcionamiento el análisis, poner en funcionamiento la criticidad. Por eso es importante que la escuela, su rol ha ido cambiando, ¿no? Ya el conocimiento, como sabemos, está en todas partes, pero sin embargo es un espacio diríamos, de vivir los valores en la escuela. Ahí es que aprendemos, como Basilio decía, el aspecto de la democracia, aprendemos la escucha, aprendemos a que otra persona tiene una opinión diferente, que fue la posición de Basilio, ¿no? Diferente en la escuela, es que se da ese debate, ese antagonismo. Quizá en la familia, en la vida personal, estamos de acuerdo, pero en ese sentido, en la escuela un poco ha cambiado en cuanto a que aprendemos a nivel cognitivo en diferentes espacios, no solamente en la escuela. La escuela se convierte en una misión básica de vivencia de valores, de la convivencia, del ejercicio de la democracia, de la escucha, del respeto, de la tolerancia, aunque a muchos no les guste esa palabra. Es decir, que en ese sentido, la tecnología facilita esa parte, diríamos, de ser más creativo. En vez de llenar el cerebro de información, dejarlo libre para que éste cree. Pero tenemos la tentación del plagio, de la copia y no de la creatividad. Por eso la formación, eso debe ser integral, que decía también Martín, la parte humana. Decían los gurús de la tecnología, apuntan ellos que una mala persona difícilmente llegue a ser un buen profesional. En mi clase de ética y tecnología siempre hago ese énfasis. Diríamos que la parte axiológica de los valores es un plus más. Ciertamente será un buen profesional a nivel técnico, a nivel académico, pero si no tiene la formación integral, pues de valores, la parte axiológica, pues no va a ser completo en ese sentido. Todo el mundo quiere una persona, diríamos, competente, pero también una persona, diríamos, con principio, una persona moral y éticamente, diríamos, una valor aceptable que pueda funcionar. Por eso diríamos que hoy en día la formación del sujeto se dirige a esa parte de la integralidad. Eso es como un plus que agrega a la parte profesional y que de hecho desde pequeño nos están educando en ese sentido. Por eso diríamos que la ética está vinculada a todo el quehacer humano. Toda disciplina científica, toda profesión, toda ciencia, pues tiene una parte ética, sea antigua, sea actual o moderna. Si hay una educación, pues hay una ética de la educación, ¿no? Y si hay una tecnología, hay una ética de tecnología llamada la tecnoética, que es la disciplina de rama filosófica de la ética que va a estudiar esa parte de la vinculación, la interacción del sujeto con ese mundo tecnológico. O sea que no hay disciplina o ciencia que no esté permeada por la parte ética
sea esta antigua, media o moderna. No sé si tengo tiempo, pero quería hablar un poco de la tecnología y el trabajo en ese sentido del valor. ¿Tengo tiempo, William, para...? Sí, tómese un par de minutos, tómeselo. Sí, en ese antagonismo de tecnología y valor, quiero referirme un poco a la parte de el trabajo, tecnología y valor. Hoy en día se ve la tecnología como una amenaza hacia el trabajo. En cuanto la tecnología va reemplazando la mano de obra, eso sucedió de la revolución industrial, ¿no? Pero hoy en día el hecho es más contundente. Diríamos que la automatización del mundo laboral va dejando de lado muchas profesiones, muchos oficios que se ven amenazados. Por eso se acusa a veces la tecnología como que aporta al desempleo. Y es una acusación, diríamos, de los tecnopesimistas. Decía, la tecnología entonces quita el empleo y entonces va muchas personas desempleadas. Hay otro aspecto que es un poco de los tecno-optimistas, que ellos piensan que es bueno, porque trabajaremos menos y el robot lo hará por usted. Entonces, muchos oficios de hoy están, hoy diríamos, robotizados o diríamos automatizados, porque ya una máquina que responde, muchos trabajos manuales, muchos trabajos repetitivos, van a ir desapareciendo eventualmente. Por eso, lo importante de la educación y la formación. En los países como el nuestro, en vías de desarrollo, pues sufrimos más ese impacto de la tecnología en el mundo del trabajo, porque no tenemos mano de obra, diríamos, cualificada. El reto sería, desde el punto de vista de la educación y el punto de vista también de la tecnología misma, ir formando personas en ese ámbito para que no haya desempleo. Por eso hay mucho empleo que van a ir desapareciendo, como ustedes saben, y se quedarán la parte de la creatividad, del análisis, y también nosotros que damos ética, tenemos un trabajo garantizado, dicen los especialistas, porque diríamos, profesor de ética, siempre se da esa discusión, si se enseñan los valores, o se modelan, se heredan, o se viven, siempre es un dilema en cuanto a eso. Pero realmente la parte de la enseñanza moral, de la enseñanza ética y moral, va a ser importante en este mundo, diríamos, tecnificado y tecnológico. Por eso, en ese sentido, hay un gran aporte, ahí termino, con esto de la tecnología, el trabajo. En fruto de la pandemia, gracias a la tecnología, teletrabajo, trabajo a distancia, hemos podido seguir nuestra labor en muchos de nosotros, a nivel educativo y otro trabajo también que muchos hacen desde la casa. O sea que en ese sentido es un aporte de la tecnología al mundo laboral. Pero quedan retos y desafíos porque es indiscutible que muchos trabajos van a ir desapareciendo, pero tenemos la esperanza de que otros aparecerán. Lo importante, el reto, desafío es formar sujetos para que se incorporen a este mundo, diríamos, tecnificado. El prototipo tecnológico siempre es Japón, y en Japón la tasa de desempleo es muy baja o casi cero, pero la parte educativa en cuanto a la formación del sujeto es básico en esos países. Muchas gracias. William, estoy por aquí. Excelente, profesor. Retomo algunos puntitos para responder a la pregunta sobre la formación docente en la actualidad. Yo había planteado para esta pregunta responder a 4 tipos de aprendizaje. Por ejemplo, el primer aprendizaje, que tenemos que aprender a encontrarnos con los otros y con el mundo natural. En la actualidad que estamos viviendo ahora, es uno de los aprendizajes que tenemos que puntualizar, que lo voy a explicar en un momento. El segundo aprendizaje es aprender a estar abierto a las otras culturas, pero sin menospreciar la nuestra, que es otro de los grandes retos que tenemos en la educación hoy en día. El tercer aprendizaje, aprender a revalorar los valores tradicionales que enaltecían en gran sentido todo ese gran valor de la dignidad humana, que lo voy a puntualizar y voy a ver si me queda tiempo para hablar del último aprendizaje, aprender a ser humano. Entonces, vamos a hablar del primer aprendizaje, aprender a encontrarnos con los otros y con el mundo natural. Fíjense bien, realmente usted ha mencionado de manera muy clara ese gran de la tecnología
que ha revolucionado el mundo en diferentes facetas. Pero realmente resulta contradictorio que aún así, en medio de ese gran boom de la tecnología, donde las redes sociales, la internet, la televisión, todos esos medios electrónicos, no han conectado con el mundo entero en cuestión de segundos. Sin embargo, yo siento que estos medios nos están arrancando las posibilidades de vivir humanamente, de relacionarnos afectivamente. Ya Ernesto Sábato, este gran filósofo argentino, había explicado esta gran preocupación hace décadas. Hoy en día, realmente, podemos decir que ese opio se ha extendido. ¿Por qué? Porque el peligro es mucho mayor. Ya no estar solo idiotizado ante una pantalla, sino también ante un celular, ante la tablet, la laptop y un sinnúmero de medios de comunicación electrónica. Albert Camus dice que todo esto nos está llevando a un gran sinsentido, lo que él le llama el absurdo o la náusea. Y en cierta forma tiene razón. ¿Por qué? Porque estos medios en algunos momentos nos limitan a leer un buen libro o a hacer un oficio artesanal, la arte, la música o el deporte, porque quedamos tan impactados e idiotizados por estos medios que neutralizan la capacidad cognitiva y la capacidad sensorial para hacer hasta deporte y ejercitar el cerebro. Entonces, es una de las realidades que la educación tiene que responder ante esta situación. ¿Por qué? Porque es cierto que la tecnología ha contribuido al desarrollo de la humanidad, pero Albert Einstein decía que se sentía preocupado que la ciencia y la tecnología hayan contribuido en gran medida al desarrollo de la humanidad, pero que esté dirigida o gobernada por una moral ciega, que es uno de los grandes problemas que se presenta en la actualidad hoy en día. En este sentido, el ser humano siempre ha sentido la necesidad de comunicarse y de expresarse para salir de ese claustro de soledad que estamos viviendo. Sin embargo, yo puntualizo que estos medios electrónicos, en cierta forma, se han convertido en un espacio para llenar soledades vacías. No solamente nos están aislando, no, también están haciendo que cada persona en su propio entorno viva en su propio mundo. Es decir, el padre, por ejemplo, vive revisando los WhatsApp por un lado, los niños trabajando en la tablet o en los juegos electrónicos y la madre viendo televisión. ¿Qué estamos diciendo con esto? No solo nos están aislando en un mismo entorno, sino también están creando soledades vacías en cada uno. Esto es una gran preocupación para la educación hoy en día. Por eso yo digo que yo añoro la época en que la mayoría de nosotros fue formado, en que el tiempo no era el de la prisa de los relojes, donde se guardaba un espacio sagrado para el amor, para el nacimiento de una nueva criatura, incluso para acompañar ante el duelo de la muerte de un ser querido. Todos estos encuentros, estos momentos eran ceremoniales, eran bellos y profundos, donde toda la comunidad participaba de estos encuentros, que algunos eran tristes y amargos y otros alegres y risueños, pero estos encuentros eran valiosos. Sin embargo, hoy en día medimos el tiempo en función de utilidad y producción, donde ya no hay tiempo para estos encuentros. Por eso tenemos que aprender a revalorar estos encuentros afectivos en que vivía la comunidad. Por eso hacía referencia ahorita que fruto de esta pandemia nos ha llevado a la reflexión sobre el valor de la convivencia, el valor de la comunidad y la afectividad con el otro para crecer como ser humano. Sin embargo, una de las cosas más lamentables que estamos realmente viviendo en la actualidad es la pérdida de la capacidad contemplativa, de mirar hacia el exterior y hacia el interior y el exterior de la persona. Es decir, nosotros disfrutamos a veces más de un paisaje natural o de un riachuelo por internet que en la vida real. Esa capacidad contemplativa del ser humano de ver el mundo natural y verse a sí mismo es uno de los valores que realmente se han ido perdiendo en medio de esta sociedad de consumo y esta sociedad plural que estamos viviendo. Prácticamente hemos echado al olvido lo que sería la curiosidad y la imaginación. Y a veces yo me pregunto,
¿Con qué indiferencia estamos tratando ese mundo real en que realmente nosotros vivimos, donde se desarrolla la vida? Estos medios electrónicos nos están robando, repito, la capacidad de sentir y de vivir la vida. Estamos creando un estilo de vida autómata que está borrando las huellas de la humanidad, que le ha costado muchos siglos de historia a la humanidad forjarla. Entonces, nosotros tendremos que volver a encontrarnos con nuestros orígenes. Cuando hablo de esto, tenemos que volver a aprender a encontrar belleza en una flor, por ejemplo. Curiosidad en el nido de un ave. En fin, el ser humano tendrá que volver a encontrarse amorosamente con su mundo natural, que está siendo olvidado y en cierta medida menospreciado. Por eso, repito, es urgente que comencemos a revalorar la naturaleza de otra manera, a entenderla, como decía Tales de Mileto, ese gran filósofo de la antigua Grecia, como un gran sistema, donde él decía que todas las especies están íntimamente conectadas e interrelacionadas, y de una depende la existencia de la otra. El amor o el respeto a la naturaleza no es una cuestión de caridad, es un asunto de sentido común y más bien de supervivencia. Por eso, insisto, que hay que seguir formando la conciencia moral, porque no solamente tenemos el problema en el peligro planetario ante el calentamiento global, la contaminación ambiental, ya estamos mirando armas bacteriológicas de destrucción masiva. Ya estamos viendo esta experiencia, donde un virus creado por un laboratorio prácticamente ha movido y ha postrado a toda la humanidad. Entonces, la educación tiene que aprender a revalorar y volver a esos valores que estamos hablando. El segundo aprendizaje, aprender a estar abierto a las otras culturas sin menospreciar a la nuestra. Si nos fijamos bien, la cultura dominante en la que nosotros estamos envueltos ha querido imponer una uniformidad arrogante, que esto ha llevado al desconcierto del ser humano, a la pérdida de su propia identidad. Por eso ya no se sabe, en cierta medida, en qué creer o en quién creer. La humanidad, yo digo, que ha caído en la trampa de esa uniformidad globalizante, con la sana intención que no han vendido de unir culturas. Pero en realidad su objetivo es absorber a las demás y luego imponer la cultura del imperio. Y por eso yo afirmo que si no aprendemos a valorar y a defender lo nuestro, quien no se identifica con su país, con su aldea, su comunidad, su barrio y su gente cercana, es muy difícil que pueda respetar a los demás. El respeto comienza por sí mismo para uno respetar a las otras culturas. Y prácticamente nos estamos acercando a un derrumbamiento de la cultura occidental. Este gran monstruo que intentó imponerse, que intentó someterlo y dominarlo todo a través de diferentes dictaduras y destrucción de la naturaleza en la humanidad, la enajenación humana y la neurosis colectiva, este gran monstruo realmente, en cierta forma, se está derrumbando. Pero hay un gran peligro. Nos avecina otro monstruo que es peor, que se está engendrando, ese nuevo monstruo, que está obrando desde el silencio y la suspicacia y con una maldad perversa. Entonces, ante estos retos, ante esta situación, ¿qué sentido de formación, de resistencia ante los cambios que está viviendo la humanidad? Y el sistema educativo tiene que responder a esas grandes necesidades. Estamos hablando que se está engendrando un nuevo orden mundial, que en cierta forma su objetivo es masificarlo todo, replicar de manera idéntica los mismos procesos para todos los pueblos. Fruto de esta pandemia estamos viendo esta situación ahora, donde se van perdiendo los rasgos identitarios. Es un camino que prácticamente nos está llevando hacia la clonación cultural. ¿En qué medida se responde desde los valores y la educación en valores en esta sociedad en cambio? Esta crisis que vive la humanidad es más profunda y es más global. Es una crisis de la concepción del ser humano. Se habla de una crisis de la concepción de la existencia, de la vida en todas sus manifestaciones. Estamos ante un gran peligro. Y esto está sustentado en una tecnología que hemos idolatrado.
en la búsqueda ¿de qué? Del poder, la riqueza, de manera despiadada, operando a través de esa práctica histórica, pero de nueva forma y nueva manera a nivel tecnológico. La práctica de la conquista, que lo saquea todo y se apodera de todo. Y por último, parece ser que la economía mundial, en cierto sentido, ante esta realidad, se salió con la suya. Eso lo planteo yo de manera personal. ¿Por qué? Lograron reducir la población a través de una guerra maléfica, donde masificaron y manipularon todos los medios de comunicación social, sembrando el miedo y el terror de un virus creado por un laboratorio. Para este fin, llegando ¿a qué? A la mortalidad de millones de personas, sobre todo la población envejeciente, como que si las personas de mayor edad no tuvieran derecho a la existencia, las personas que vienen siendo las bibliotecas ambulantes donde se conserva el patrimonio de la humanidad. El objetivo era reducir la población y lo lograron. ¿Y a qué precio? Con la muerte de tanta gente inocente e indefensa. Por eso, otro de los grandes retos que tenemos ante esta realidad, aprender a revalorar los valores tradicionales. Tenemos que volver a los orígenes. El estado de abandono en que se encuentra la humanidad hoy en día se debe a la caída de los valores trascendentales compartidos, que en esto, ya decía el maestro Basilio, esos valores compartidos que realmente enaltecían de manera compartida el sentido del valor, de la justicia, de la honestidad. Pero si entramos en ese proceso de relativización de los valores humanísticos en manera extrema de lo que está viviendo la humanidad, donde cada quien va a sentir, a vivir el valor de acuerdo a sus intereses y sus necesidades, como está sucediendo hoy en el campo de la política y la economía, que se aplican los valores de acuerdo a los intereses y necesidades de cada persona. Este gran relativismo, prácticamente nos hacemos la pregunta, ¿cómo podemos salvar a la humanidad de la desgracia, el infortunio de este relativismo extremo? Por eso vemos tantas personas desorientadas ante esa problemática de los valores, donde hay personas que realmente utilizan los valores como si fuera una camiseta de lujo, ¿verdad? Que lo aplicamos a nuestros intereses y necesidades, donde si queremos condenar a una persona, realmente lo hacemos pasar como un delincuente, pero si lo queremos salvar, lo hacemos pasar como un patriota. Ese relativismo de los valores prácticamente está destruyendo en gran medida a la humanidad. Y por último, yo digo que no vamos a permitir la intención de algunos países poderosos, ¿verdad?, que están haciendo del ser humano un ser átomo, solitario, individualista, que ya puntualizaron algunos de los compañeros, queriendo imponer un estilo de vida encerrado y trabajo atomizado, es decir, cada quien por su lado en lo suyo, cada quien en su lado por lo suyo, trabajando desde una pantalla. Pero no podemos olvidar realmente, por eso digo, hay que volver a los orígenes de la comunidad primitiva, donde el trabajo de la pesca, la siembra, la recolección de frutos se hacía en comunidad. La artesanía, las construcciones y la misma educación siempre se han hecho en comunidad, donde se unen las personas y dan lo mejor de sí para elaborar sus obras. No permitiremos que nos contagien este individualismo que quieren imponer en el mundo, como estilo de vida. Como dijo Junger, si los lobos contagian a la masa, un mal día el rebaño se convierte en horda. O como dice Bauman, dice que ante estos dos grandes valores, los valores de la comunidad y del individualismo, es difícil compatibilizar, que ha sido realmente uno de los grandes retos de la educación. Las sociedades supuestamente desarrolladas no han vendido la idea de un progreso cuestionado. Ese progreso ha sido sobre el desprecio de los valores espirituales y comunitarios. Por eso en América Latina, el continente de la esperanza y de la solidaridad y del afecto humano, quieren desmembrar las columnas en que descansan nuestros valores humanos, intentando inculcarnos que no hay lugar para los sentimientos, el afecto, la solidaridad y la comunidad, en una sociedad de progreso fundamentada en la competencia y el individualismo. Por eso, uno de los grandes valores que hay que revalorar y retomar de esos valores tradicionales es el valor del sacrificio en la vida, como parte esencial del crecimiento humano. Lamentablemente, la generación de hoy
quiere lograrlo todo sin esfuerzo y sin sacrificio, y pensar que el valor del sacrificio es lo que ha engrandecido a la humanidad. Otro valor en crisis es la vergüenza. Alguna gente de cuellos blancos y corbata negra, acusados de las peores corrupciones en el país, andan por ahí campante y sonante, sonriéndole a la gente y al mismo tiempo robándoles. No solo son sinvergüenza, sino también cínicos. Al parecer, ya no tienen nada que perder. En otro tiempo, esto era algo totalmente denigrante. Toda la persona de ese corrupto quedaba traumatizada y andaban en el pueblo sin levantar la cabeza por el medio a ser señalado. La vergüenza se ha perdido. Ahora, en este tiempo, la corrupción parece que es sinónimo de inteligencia. Es decir, saber robar ante los ojos de la gente sin dejar huella y quedar impune. Parece que tuvo razón Ovidio cuando dijo: a una inteligencia pervertida, cualquier cosa lo corrompe. Otro valor, para ir terminando, es el valor de la palabra empeñada, que es un valor realmente también se ha ido perdiendo, que daba carácter y personalidad al individuo. La palabra hoy en día son palabras y se la lleva el viento. No dice nada ni afirma nada. Parece que las palabras no sirven para responder a nuestros actos, sino para descargarnos de ellos. El último aprendizaje, donde voy concluyendo todos los demás aprendizajes, es aprender a ser humano. Y yo creo que ahí que está la esencia del cambio educativo que tiene que vivir la humanidad en nuestro país. Dice Fernando Sabater que se nace humano, pero hay que aprender a ser humano. Tenemos que contagiar a la humanidad todos esos valores tradicionales que hemos aprendido, todos esos principios en que nosotros nos formaron. El sentido de una vida más humana va a depender del tipo de ser humano que estemos formando y educando. En este orden se presentan nuevos retos para la educación. Ahora no es solo el peligro de formar un sujeto acrítico, sino también sin conciencia ni corazón. Por eso tengo mi duda en la educación tecnológica, que quieren formar a las nuevas generaciones detrás de una pantalla, sin alma, sin corazón y sin vida. Transmitir conocimiento, valores y principios sin tocar el alma de los estudiantes, sin observar los rostros de aprobación, desaprobación, de alegría o de tristeza, de preocupación o angustia. Gandhi decía que la verdadera educación es una educación del corazón, para despertar la espiritualidad y los sentimientos. La educación humanista tiene que despertar la curiosidad, la imaginación, la intuición, los sentimientos, que son potencialidades del alma. No solamente hacer énfasis en el conocimiento, sino también en la formación de los valores que forman el alma. No es solo tocar el cerebro del estudiante, sino también es tocar el alma, como decía Ferrer y Guardia. La educación tiene que ser más formativa que informativa, que es uno de los grandes peligros de la educación informática, que entiende más a informar que a formar sujetos pensantes, como decía José Martí, cuando establecía la diferencia entre instrucción y educación. Decía que estamos instruyendo personas muy instruidas, pero poco educadas. ¿Por qué? Porque están formando personas sin valores. Por eso, repito, es más importante en la sociedad que estamos viviendo ahora hacer más énfasis en la formación que en la información. Tenemos que aspirar a formar seres humanos capaces de asumir su responsabilidad y compromiso ante la vida. Esto no es uno de los miedos que yo siento ante la educación tecnológica. En sí, la institución escolar debe atender no solo la inteligencia, sino la educación del hombre por completo. Y por último, observo que nuestro modelo educativo actual tiene una contradicción que yo le llamo demencial. ¿Por qué? Está fundamentado en un sistema competitivo discriminatorio, aunque hable de inclusión y de diversidad. Es una locura enseñar el valor de la solidaridad y el bien común y al mismo tiempo fomentar el individualismo y la competencia. Esto genera una gran confusión e incoherencia en los estudiantes y también en los maestros. Al parecer, se ha ido creando las condiciones de manera intencionalizada o no intencionalizada para fortalecer con mayor ahínco una educación individualista.
A través de ese monitor, cada uno hace lo suyo y aparentemente socializa de pantalla en pantalla. Por último, y ya termino con esto, creo que a pesar de toda esta realidad, nos estamos acercando a un momento supremo ante la existencia, ante la historia de la humanidad. Tengo la sensación del surgimiento de una nueva espiritualidad en la humanidad. ¿Por qué? Porque tenemos mayor conocimiento sobre el mal que nos está afectando hoy en día, lo que nos permite tener mayor control sobre él. Y esto nos ayudará a tomar mejores decisiones. Este hombre nuevo tiene que ser una persona realmente nueva, integrada en su ser, en su entorno, liberado de esta civilización mecánica consumista, endiosada por la tecnología, que ha intentado desintegrarlo. Volvamos a la simplicidad del origen de la esencia humana. Volvamos a la integración de cuerpo y alma, mente y espíritu, ser y realidad, ser y voluntad, ser y libertad, como un todo integrado. Gracias. Muchas gracias, profesor. Muchísima su participación. Entonces, para ir concluyendo la tercera parte, entonces ahora va el profesor Basilio Florentino, que brevemente va a tratar de puntualizar alguna idea para luego pasar a las preguntas. Profesor Basilio Florentino. Muchas gracias, maestro William. La verdad es que esto se ha puesto bastante interesante con las aportaciones del maestro Freddy, del maestro Astacio y del maestro Luis. Yo retomo un poco el planteamiento normativo para ver si nosotros encontramos un procedimiento para la actuación en el centro educativo, para la actuación en el espacio público, ya sea en términos universitarios o en términos preuniversitarios. Hablo del espacio público, sobre todo, porque cada uno tiene su esfera privada. Cada uno tiene su esfera privada donde vive los valores al máximo. No necesariamente los valores que yo vivo en mi parte privada son los valores que significo en la parte pública. En la parte privada, en lo mío, entonces yo tengo mis máximos de felicidad. Ahora bien, en el espacio público, esos máximos de felicidad se ven limitados. ¿Por qué se ven limitados? Porque aquí, tal vez lo que me hace a mí feliz le crea desgracia a otro. Entonces, en esa desgracia que le creo en ese otro, pues ya mi libertad queda de alguna forma ahí frenada. Es decir, el hecho de que seamos personas libres, y eso yo pienso que la persona que trabajó eso con mayor detalle fue Immanuel Kant. Yo pienso que eso fue lo que inmortalizó a Immanuel Kant. El poder diferenciar lo que es la voluntad y la libertad, ¿no? Él planteaba, mira, los seres humanos tenemos voluntad, pero también los animales tienen voluntad, tienen apetitos, tienen deseo de satisfacer sus necesidades. Ahora, ¿qué pasa entre un animal y el ser humano? El animal tiene voluntad de realizar una necesidad y va a realizar su necesidad. Un caballo, por ejemplo, usted lo pone en un lugar donde pueda pastar, y si tiene deseo de pastar, no le va a pedir permiso a usted para pastar. Es igual que un perro. Ustedes saben que aquí en la calle hay bastantes perros callejeros. Si hay una perra que está en celos, pues hay unos perros que están detrás de ella. Los perros no le van a pedir permiso a usted para tener relaciones con la perra. Simple y llanamente se presenta la situación y usted dice, bueno, yo me voy por otro camino. O dice, voy a pasar por aquí y voy a hacer como que no lo veo. O al final se tira el show y ve aquello, ¿no? Esas son las tres posibilidades que usted tiene. Pero el ser humano no. Porque el ser humano, además de tener voluntad, a diferencia de los animales que son esclavos de su voluntad, los seres humanos no somos esclavos de nuestra voluntad. Porque tenemos una propiedad que es anterior a la voluntad. Y esa propiedad Kant le llamó libertad. Libertad. Nuestra voluntad no hace lo que le dé su gana. Y esto lo digo sobre todo para, de alguna forma, sustentar lo que planteaba el maestro Astacio, ¿no? La libertad del asesino. Una persona decide ser asesino. Ahora, esa persona tiene una voluntad, que es la de ser asesino, pero tiene una característica, que es su libertad, que es lo que controla a su voluntad. Es como si nosotros
Cuando vamos a la universidad tenemos que pasar por los semáforos. ¿Cuál es mi deseo? Llegar a la universidad. ¿Y qué me dice el semáforo? Debo pararme cuando está en rojo. Debo pararme cuando está en rojo. ¿Ah? Mi voluntad es llegar, pero tengo que parar. Ahora, si no me paro, entonces yo le di rienda suelta a mi voluntad. ¿Ah? Es decir, la libertad en este sentido nos hace ser autónomos, pero en el contexto democrático, la libertad tiene sus stops, la libertad tiene sus barreras, la libertad tiene, vamos a decir, sus fronteras. ¿Dónde termina mi libertad? Justamente cuando la libertad del otro ya empieza a ser afectada por mi libertad. Ah, ¿en mi casa puedo encender la música? Sí, pero si no molesto al vecino, de lo contrario, entonces ya yo no soy libre, porque lo que está primando a mí es la voluntad por encima de mi libertad. Entonces, en el espacio público, en el espacio democrático, cuando la libertad del otro es afectada por mi libertad, entonces entra el concepto de justicia, entra el concepto de norma, entra el concepto de ley, porque en una sociedad democrática todos tenemos los mismos derechos. Es aquello que hablaba el célebre político mexicano Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, y eso se da entre los individuos y las naciones. Bien, entonces, en aquel contexto compartido hay algunos planteamientos normativos. Por ejemplo, ¿qué dice Adela Cortina? Adela Cortina nos habla de un mínimo de valores compartidos. Vamos a ver en toda aquella pluralidad cuáles son los valores que se pueden consensuar. Todos estamos de acuerdo con que el respeto a la vida es un valor. Bueno, pues ese es un valor compartido. Todos estamos de acuerdo en que la libertad, y si nos vamos a lo que escribió Norberto Bobbio, eso es extraordinario, la libertad, el valor que más sangre ha costado a esta humanidad, el valor libertad. La historia, dice él, puede escribirse como la historia de la libertad de los vasallos frente a el poder de los opresores, el poder de los príncipes y de los monarcas frente a los del pueblo, el poder económico frente a los desposeídos, y así sucesivamente. Para uno darse cuenta, si ese es el valor que más sangre ha costado, basta con ir a Normandía, a la playa de Normandía, al famoso día D. Yo tuve el privilegio de estar allí, o sea, por donde penetraron los aliados para sacar a Hitler y a los nazis, para liberar a Europa de los nazis. Eso no tiene precio, señores. Lo que se ve allí es extraordinario. En esa playa está la tumba del soldado desaparecido. Óigame, usted se pone así en paralelo al mar y sus ojos no dan para ver la última cruz. Usted hace así y se pone de espalda al mar y mira, sus ojos no dan para ver la última cruz. Y si da un giro de 180 grados y se pone adyacente frente al mar, tampoco sus ojos le dan para ver la última cruz. Eso que dicen los derechos humanos, eso es extraordinario. El desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se han proclamado como la aspiración más elevada de los seres humanos, de los hombres, en donde los seres humanos disfruten de libertad de palabra y de libertad de creencia, señores. Entonces, en ese espacio compartido que nosotros vivimos, hay que empezar, y estoy de acuerdo con Camilo, hay que empezar a ver la situación de otra manera. ¿Y cuál es el valor clave aquí entonces? El amor a la diversidad. Vamos a amar a la diversidad, porque ya no podemos vivir solo. El espacio es compartido. Ya lo decía Wilkin Lica con la cuestión de la interculturalidad. Eso es inevitable, ya eso lo trajo la globalización. Pero, ¿qué va a pasar entonces con las distintas concepciones filosóficas? Ya aquello que planteaba Kant en su imperativo hipotético, obra de tal manera que quiera que tu forma de obrar se convierta en ley universal, ya Habermas lo hizo caer en descrédito, Apple también. Óyeme, porque eso es obra de tal manera que quiera que tu forma de obrar se convierta en una ley universal,
entonces me está planteando que hay una única forma de ver el mundo. Me está planteando que hay una última cultura, que hay una única cultura. Y esa es la crítica que le hace Habermas. Habermas dice, no hay una cultura, sino hay culturas. No hay una razón universal, sino hay razones. Y entonces introduce el elemento del diálogo, el diálogo intercultural. Las culturas están condenadas a comprenderse. Y para poder comprenderse, entonces, el diálogo debe ser simétrico, tal cual como habla Habermas. No, el diálogo no puede estar afectado por una situación de posición. ¿Ya? El jefe viene a hablar con los empleados y entonces lo del jefe, la palabra del jefe es la que va. No, eso no es un diálogo horizontal. El diálogo horizontal es donde usted plantea de forma franca cuáles son sus razones y yo planteo cuáles son mis razones. Y entonces, en función de esa intersubjetividad, nosotros vamos a construir de ahí la parte que nos hace a nosotros seres humanos para vivir en un ambiente compartido. Va a salir entonces ese valor que forma parte compartida. Eso es lo que plantea Habermas. Entonces, en ese contexto compartido, por ejemplo, podemos tomar los aportes de John Rawls sobre su teoría sobre justicia como equidad. Él habla, por ejemplo, del consenso solapado o del consenso entrecruzado. Es decir, en ese espacio compartido por diferentes religiones, por diferentes posturas filosóficas, por diferentes minorías, vamos a buscar el consenso, aquellos valores, muy parecido a lo que plantea Adela Cortina. Lo único es que John Rawls agrega dos principios, y esos son los principios de la justicia como equidad. El primer principio, debe haber un sistema de libertades compartido con un sistema de libertades para todos. Fíjense cómo el valor libertad vuelve ahí, porque es uno de los valores base. Y el segundo principio dice, bueno, las oportunidades entonces hay que gestionarlas de manera que los menos aventajados sean justamente los que salgan más beneficiados. Tenemos planteamientos normativos para construir una sociedad mejor. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, los educadores, con esos planteamientos? Los llevamos a la práctica y es algo, por ejemplo, maestro William, que eso se puede encontrar en el libro al cual usted hizo referencia. El valor tolerancia. Si vivimos en un contexto que es compartido intercultural, multiculturalmente, y compartido también por diferentes doctrinas comprensivas, entonces debemos enseñar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes a amar a la diversidad, o lo que planteaba Charles Taylor ya en los 90, como principio de moralidad, el reconocimiento universal a las diferencias, reconocimiento universal a las diferencias, ¿no? Entonces, a partir del conocimiento de ese contexto, para reconocer universalmente la diferencia, para apreciar la diversidad, entonces tenemos que hablar del valor que nos comentó el maestro Freddy. Tolerancia comunicativa, y vamos a ponerle apellido también, porque a veces, señores, estamos hablando y cuando hay una situación conflictiva, uno no espera que el otro termine de hablar, simplemente habla más alto para silenciar con sus decibeles la voz del otro, y el otro habla más alto, y el otro más alto, y al final terminan incluso hasta pegándose. Entonces, fíjese, tolerancia comunicativa, como nos decía Guillermo Hoyos, señores, esa capacidad de escuchar al otro, aunque no estemos de acuerdo con él. Pero si lo escuchamos, es la única posibilidad que tenemos para comprenderlo. Y entonces, después de ese nivel de comprensión, que le llama el primer elemento, el primer momento de la hermenéutica, es que podemos saber si estamos o no de acuerdo con él. Entonces, tolerancia comunicativa. Pero la tolerancia religiosa, señores, no hay una sola religión, hay varias religiones y todas conviven en un mismo espacio. La tolerancia cultural. Hoy nos encontramos en la República Dominicana y cada día va siendo más y va a ser más cada día. Personas de diferentes regiones del mundo, tanto europea como de América y de nuestro hermano país de Haití, que lo tenemos ahí. Entonces, la tolerancia cultural. Y en la tolerancia social, pongo un ejemplo, señores. Cada uno tiene derecho a ser feliz, buscar su máximo de felicidad
cuando ese máximo de felicidad no lesiona mi libertad. Óigame, las minorías singulares tienen derecho a ser felices. Cada uno tiene derecho a vivir su vida a su manera, siempre y cuando esa manera no afecte la manera de vivir mía. Ahora, ¿usted sabe qué me afecta a mí? Como dijo el maestro Luis, que los políticos se roben el dinero del presupuesto. Eso sí me afecta. ¿Por qué me afecta? Porque ese dinero que se roba deja de ir a la educación, deja de ir a la salud, deja de ir al espacio público, deja de ir al bien público, que es lo único nuestro que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo se educa para crear esos niveles de tolerancia? Colbert ya lo hizo. Colbert y sus colaboradores. Sabemos que la teoría de Colbert del desarrollo moral no es genuina, tiene muchos déficits, pero él se inventó los dilemas morales, señores, para poner a niños y niñas, a jóvenes y adolescentes a discutir sobre situaciones que crean conflicto de valores, que las personas se aborden, que discutan y que entiendan que es con la palabra que tenemos que resolver nuestras diferencias. Entonces, la discusión de dilemas morales ayuda, ¿verdad?, al crecimiento moral, pero también ayuda a ver a ese otro que es diferente a mí, pero solamente yo puedo tener identidad justo porque existe el otro, porque si no, yo no tendría identidad, ¿no? Entonces, discusión de dilemas. Hay otras técnicas y podríamos hablar en otro momento sobre esto. Sin embargo, yo ya para ir finalizando acá, porque ya sé que tenemos casi 2 horas en esto, solamente decir que maestro Luis, mire, yo también pienso igual que usted, pero vayámonos acostumbrando a que la pantalla no va a estar ya, usted no va a ser portador de la pantalla va a venir integrada a usted. Así como se están integrando prótesis. Mire qué interesante, una persona que sufra del corazón y que ya tengamos un corazón que se ha producido, que se ha impreso en una impresora 3D y que ya se lo pueden poner a usted y que usted no tiene que hacer una fila. Un riñón, el hígado, señores, pues ya eso está bien avanzado. Fíjense, este es mi celular. Todos los que estamos acá, tal vez los más jóvenes, los más jóvenes no, las más jóvenes, pero nosotros llegamos a ver a Dick Tracy, a Ejemplo Gómez. ¿Ustedes se acuerdan cuando decía Dick Tracy llamando a Joe Giso? Dick Tracy llamando a Joe Giso, y salía Joe Giso con un reloj. Aquí Joe Giso reportándose y mirándose. Señor, eso fue en los años 70, en los años 80. Pues, míralo aquí, el celular. Nosotros ya hablamos y nos vemos por ahí. Entonces, la tecnología, señores, eso es imparable. Excelente, profesor. Es imparable. De hecho, y con esto finalizo, William, de hecho, estamos aquí hoy reunidos gracias a la tecnología. Y ojo, que es controvertido todavía nosotros decir que el virus fue creado en un laboratorio, porque hay teorías que plantean lo contrario. Yo estoy de acuerdo que eso es un punto de vista, pero eso es una situación controvertida. Bueno, ha sido un grato placer. Muchas gracias. Bien, gracias, maestro y distinguido profesor Basilio Florentino. Ahora vamos a pasar brevemente, porque ya el tiempo se nos ha agotado, a las intervenciones de la pregunta, y voy a ir dando los turnos si el tiempo lo va permitiendo. Vamos a comenzar con el profesor Eulogio Silverio, que quiere hacer una pregunta. Estamos contra el tiempo. Yo decía, le mandé la pregunta escrita y dice, el profesor Yuval Harari, en su libro Homo Deus, o sea, de animales a dioses, plantea que en unos 100 o 200 años se podrá lograr la singularidad entre la máquina y el hombre, o sea, ese punto de encuentro donde las dos criaturas, ¿verdad?, una de términos orgánicos, como la humana, y la otra basada en el silicio o en la electricidad, logren ser lo mismo, tanto en inteligencia y en conciencia. O sea, se apuesta, esto es para Freddy, que habló de ese tema, ¿verdad? Se apuesta a ese asunto. ¿Qué usted piensa, profesor? ¿Se logrará en algún momento ese momento de singularidad en que las máquinas puedan realmente adquirir conciencia? Profesor Freddy García, lo más breve posible. Sí, la ficción
La tecnología la convierte en realidad en poco tiempo. Los cambios eran de milenio, después de siglos, después de décadas. Hoy los cambios son muy cercanos. Todo lo que vemos ahora nos acerca a esa realidad, porque lo que nos vende es la fusión del ser humano-máquina. O sea, todas las películas que vemos como Trascendencia, como Réplica, entre otras, apuestan o visualizan eso. El debate ahora es qué tan consciente sería ese sujeto, ¿no? Si sería el mismo, si tendría la misma alma. Son aspectos de dilema ético y morales, pero siempre esa discusión, si la máquina alcanzará la autonomía de conciencia en sí misma, que hasta ahora es propio del ser humano, que ya salió en las exposiciones de algunos colegas. Yo he aprendido en los últimos tiempos no cerrarme a nada, ni mucho menos al mundo tecnológico, ¿no? Es la capacidad de la apertura. Siempre la parte de la totalizadores y de la parte del absoluto no ha sido bien en la historia, ha tenido mucha sangre, como se ha dicho anteriormente. Pienso que es mejor decir, hasta el día de hoy hemos llegado hasta acá. Ahora, no sabemos qué nos depara el futuro. Sin embargo, sobre esa cuestión de la parte moral y ética siguen cuestionantes. ¿Será el propio sujeto? ¿Tendrá la misma alma? ¿Cuáles aspectos podría perder? ¿Cuáles aspectos secundarios podría? ¿Será conciencia en sí mismo? ¿Podría ser manipulable? O sea, esas son las interrogantes que hoy nos hacemos ante esa posibilidad de la integración ser humano y máquina. No, excelente. Hace rato que estaba por participar porque entendía que de alguna manera hay un compromiso. Hay, como decía mi amigo, el último que participó, mucho pánico con todo esto, innecesario, porque ya no hay necesidad para tener ese pánico. Ya el virus prácticamente se debilitó, la virulencia pasó. Sin embargo, sigue los mismos patrones y sigue el mismo pánico, porque de alguna manera le conviene a ese sector. Se ha referido de alguna manera a eso. Entonces, la idea es que ya el estar cantaleteando que el coronavirus, que el COVID-19, que sé yo qué, ya eso no tiene sentido, señores. Si queremos una nueva convivencia, tenemos que hacerla ya por un asunto de conciencia, por un asunto, como decía alguien, del imperativo categórico, porque entendamos que tenemos que mejorar nuestra convivencia con los demás, pero no porque tengamos detrás de una amenaza, de una pandemia que nos tenga que amenazar de alguna manera. Entonces, yo saludo esta actividad porque de alguna manera es una alerta para que nosotros, los que somos desde las humanidades, podamos incorporar a las personas que quizás sean parte de lo que llamamos el hombre ordinario, que se deja manipular por la infodemia, o sea, el exceso de información, para de alguna manera hacerle el juego a los que quieren que nosotros entendamos o seamos parte quizás de ese juego, de esa manipulación. Gracias. Excelente. Profesora. La pregunta dirigida al doctor Basilio, excelente su ponencia, igual que las de los demás colegas y docentes. Tengo una inquietud porque las investigaciones en neurociencia nos dicen que podemos entronizar valores a partir de los 3 años de los niños. Entonces, ¿cómo es posible que un docente de nivel preescolar y primario eduque en valores asumiendo una postura neutral en el ambiente áudico? Ahí como que el reto es desafiante. Buenas noches. Josefina, vamos a decir que sí, pienso que sí, que se puede educar en valores. Acordemos, ¿no?, que los
Los estudios de Jean Piaget, por ejemplo, hablan de un periodo que es premoral, antes de la moral, y la moral vista como hábitos. Es decir, cuando el niño nace hasta los 4 o 5 años, no es consciente de las normas, no es consciente. El niño hace las cosas, pero no las hace porque tenga conciencia. Entonces, en ese sentido, el maestro o la maestra debe ayudarle a que él vaya tomando la conciencia, pero esa conciencia la va a ir también construyendo de manera colectiva, con sus compañeros, con sus iguales, con el juego con sus amiguitos mayores. Por eso, por ejemplo, Bandura habla de lo que son los juegos de roles, poner a niños y a niñas de manera que puedan escenificar situaciones, ¿verdad? Y en ese sentido, el niño o la niña va asumiendo conciencia de las reglas. Al ir haciéndose consciente de que existen reglas, entonces empieza luego a cuestionar a las reglas de papá y mamá. ¿Por qué? Bueno, porque dentro de su grupo las reglas son de otro tipo, o porque un amiguito en su casa, sus padres tienen otras reglas. Eso le va ayudando al niño a ir construyendo su autonomía. Luego, cuando ya se va haciendo preadolescente, adolescente, la situación va cambiando. ¿Por qué? Porque el niño o la niña ya a esa edad necesita sentirse seguro, sentirse aceptado en los grupos. Entonces, para sentirse aceptado, acepta las normas de los grupos y se convierte en el chico bueno. Se convierte en un chico que a veces lleva 5 mentas y tiene 5 amiguitos y le da a cada uno una menta y él se queda sin la menta. ¿Por qué? Porque él o ella quiere sentirse agradado en el grupo. Eso va ayudando a su autonomía. Ahora, maestra, ¿qué es lo que tenemos en el sistema educativo de la República Dominicana? El sistema educativo de la República Dominicana, a nuestros profesores no se les enseña estrategias para educar en valores. No se le enseña. Fíjese, nosotros ahora recientemente fue que incluimos en la formación del profesorado en algunas carreras la asignatura ética. Fíjense cómo en la reforma del 95 nosotros sacamos la filosofía de la escuela. Oiga, la filosofía, lo que nos da a nosotros horizonte sobre el tipo de ser humano que debemos formar, sobre el tipo de sociedad, sobre el tipo de educación, la sacamos de la escuela. ¿Y a dónde nos lleva eso entonces? A planteamientos utilitaristas, como si las cuestiones no se pudieran hacer. Es lo mismo que le negamos a los colectivos gay y lesbianas el derecho a formar su familia. ¿Por qué? No, eso no es normal. Lo normal es un hombre y una mujer. No, llegó el momento de romper con todo eso. Y eso lo vamos a romper en el sistema que estamos viviendo, en el sistema compartido. Entender que ellos y ellas necesitan ser felices y ser felices a su manera. Entonces es un cambio de forma de pensar. Es posible educar en valores desde los 3, los 4 años, si el profesor cuenta con técnicas, con procedimientos para hacerlo, que es justamente lo que no tenemos. Profesor, ella se refiere a la neutralidad del profesor. A la neutralidad. Que yo me hacía también. Sí. Fíjese, el profesor... Hablaba de la parte controvertida, ¿verdad? Usted sí. planteaba sí. que yo como docente, ante postura axiológica entre la diversidad de mis estudiantes, debo ser la moderadora y generar el espacio para que ellos discutan su postura, ¿no? Pero yo como docente no intervenir a favor ni en contra de ninguna de las posturas. Entonces, lo que me preocupó es la parte si las docentes deben de educar desde los 3 años a nivel preescolar, a nivel primario, como hoy se llama a estos niveles. Entonces, ¿cómo puede lograrlo a esa edad cuando ella debe modelar cuál es la línea a seguir, dónde está, ¿verdad?, lo que la sociedad permite o aprueba? Entonces, ¿cómo puede ella asumir una postura neutra? Sí, fíjese. Disculpe, profesor. Sí. Además, que la educación es ideología. El Estado tiene bien claro lo que son los valores que quiere para su sociedad y le da un programa al profesor también.
Entonces, es ahí que me gustaría que usted, si puede ahondar, nos ayude un poco a entender el concepto de esa neutralidad que usted sugiere en el profesor. Sí, fíjense, estamos hablando de un planteamiento normativo, ¿verdad? De que hay unos valores compartidos, unos valores no compartidos. Y esos valores no compartidos son contravalores. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo? Vamos a ver, no sé si tal vez planteando un dilema sería práctico defender la postura que aquí tenemos. Sí, entendemos que hay unos valores en el sistema educativo, tenemos una ley, hay unos principios, eso es así. Ahora, ¿hasta qué punto esos principios de alguna forma representan a todo el colectivo? ¿Qué pasa cuando unos principios ya van cayendo en desfase? Y la maestra Josefina dirá, Basilio, no se me vaya por la tangente. Le he planteado que cómo ser neutral. Atención, el profesor no es neutral en ningún momento. Eso tengámoslo claro. ¿Ah? De hecho, dice Bali que el profesor, por el simple hecho de cuando va a enseñar, tiene que decidir qué contenido enseñar, ya con eso no es neutral. ¿Por qué enseña esos contenidos y no enseña otros? Por ejemplo, ¿por qué enseña unos valores y no enseña otros? Ahora, en situaciones socialmente controvertidas, de naturaleza controvertida, el profesor está llamado a generar el debate en el estudiantado, generar el debate para que sean los estudiantes que se formen su propio criterio. Yo le planteo este dilema, por ejemplo, un padre deja salir a su hija de 12 años que va para la escuela. De repente es asaltada, es secuestrada por unos malhechores y a la semana la joven aparece. Cuando los padres, con mucha alegría al ver que apareció, se encuentran con la desilusión de que la niña hay que llevarla al médico. Cuando la llevan al médico, que la examinan, la niña está embarazada. Los padres están pensando en la posibilidad de aplicarle el aborto a su hija. ¿Deberían los padres aplicar el aborto a la hija? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Le estoy planteando una situación ahí que usted ni yo vamos a resolver. ¿Por qué? Porque es una situación socialmente controvertida. Por una parte está el valor del feto que no tiene culpa y por la otra parte está el valor de los padres de María, el derecho de los padres de María de decidir frente a su hija, ¿no? Entonces, no nos vamos a poner de acuerdo ahí. Supongamos ahora con un niño de 7 años. Pedrito tiene un perrito, ¿verdad? Y el perrito está enfermo. Quiere llevarlo a la escuela para no dejarlo solo y porque le da mucha pena. Pero en la escuela hay una regla que dice de que todo animal que llevan allí es llevado al zoológico para siempre. Pregunta es, ¿debería Pedrito llevar el perrito a la escuela? Eso para nosotros es bastante fácil, ¿verdad? Pero ¿y para un niño de 5 o 6 años es fácil? Entonces, está aquí crear la capacidad en el profesorado para que, sin estar bajo el paraguas de ninguna filosofía marginal, pueda entender que son situaciones socialmente controvertidas y como socialmente controvertidas, las trate. Para eso hay que tener las competencias para hacerlo. Y nuestro sistema educativo no nos ha preparado para eso. Oiga, que yo soy un investigador en el área de educación en valores. Nuestro sistema educativo no nos ha preparado para eso y por tanto no podemos dar respuesta. De hecho, la educación cívica se sacó en el 95 de la escuela para impartirla como un eje transversal. Pero entonces, ¿qué pasa? Si no se le dan las metodologías a los profesores, ¿se va a impartir la educación cívica como un eje transversal? No, no es posible, simple y llanamente, porque no tenemos las herramientas. Entonces, en nuestro sistema se ha sacado la filosofía de la escuela y al sacar la filosofía de la escuela, entonces la ética y la educación en valores tampoco podemos implementarla. Por eso tenemos dilemas que no podemos resolver como es el que plantea la profesora. Tenemos, porque entonces ahí usted dice, no, yo tengo que orientarlo. Pero ¿y si el niño quiere ser gay? Explíqueme usted. Entonces usted lo va a orientar. No, lo correcto es esto.
No, usted tiene que enseñarle a ellos allí que hay que respetar a los demás niños, deben respetarlo a él y que hay que respetar su punto de vista. Esa es mi posición, porque entiendo que es una situación socialmente controvertida, pero también entiendo que como sociedad no estamos todavía preparados para este tipo de planteamiento. Gracias. Sí, profesor, excelente, excelente. Y excelente la participación de cada uno de los profesores. Por eso yo me confieso, y es que yo no le he dicho a mis queridos profesores, incluyendo al profesor Basilio, que yo sigo siendo un alumno eterno de ellos. Pues excelente la participación de ustedes, profesores.